Gracias, Omar. Y recibimos ya a la comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Diana Vargas. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días y gracias por el espacio. Bueno, y para hablar sobre un caso en especial, las irregularidades detectadas en un hogar de Presidente Franco, Departamento Alto Paraná, contanos los antecedentes de esta causa, Diana. Sí, primero precisar que el Mecanismo de Prevención de la Tortura es una institución pública que tiene entre sus facultades legales el monitoreo de todos los lugares donde estén personas bajo custodia. Sí. Entre ellos, hogares de abrigo de niños y niñas. Y es importante brevemente delimitar por qué. Cuando un niño o una niña está en un hogar de abrigo, se supone que tiene que haber un juzgado de la niñez, una defensoría de la niñez, una secretaría de la niñez que esté monitoreando que esa medida sea primeramente temporal, porque es una respuesta que debe ser absolutamente temporal, y en segundo lugar que sea con medidas adecuadas, en condiciones adecuadas. Y por ello el mecanismo tiene la labor de observar si eso está siendo realmente así. En Paraguay tenemos aproximadamente 60 entidades de abrigo. El tiempo promedio de institucionalización es de 4 años. Sin embargo, el Código de la Niñez dice que es una medida temporal. En ese marco, realizamos recientemente, en el mes de mayo, junio, el monitoreo de una entidad de abrigo denominada Mitapa Juroa. Esta entidad es privada, está en la ciudad de Presidente Franco, tiene aproximadamente 10 años de funcionamiento y encontramos realmente serias vulneraciones de derechos. Por ponerles ejemplos, un niño con discapacidad que llevaba allí 11 años, este niño en este momento no estaba escolarizado, no recibía ningún tipo de atención médica especializada, tiene una discapacidad física, lo cual implicaba que tendría que incluso arrastrarse para poder movilizarse. Eso para ejemplificar un caso concreto. Después las condiciones. Allí había niños que habían ingresado sin orden judicial, se promovía una suerte de captación con familias obviamente de escasos recursos. Sabemos que es una realidad, que hay familias que no tienen condiciones económicas, pero a lo que tenemos que promover allí es que el Estado, la municipalidad, la gobernación y el Estado central justamente refuerce, fortalezca los programas que ya tiene de apoyo a las familias de origen. Sin embargo, allí lo que veíamos era que aprovechando, digamos, esta situación, el propio director hacía acuerdos con las familias de modo a engrosar la lista de albergados, llegando aproximadamente a un número de 30, de los cuales solo 7 tenían orden judicial. Allí, por supuesto, que no tenemos que dejar de mencionar que también hubo omisiones por parte del Poder Judicial, en particular algún juzgado de la niñez y la adolescencia de Ciudad del Este, también por parte de la Defensoría de la Niñez. ¿Por qué? Porque ellos debían de controlar que efectivamente las medidas sean temporales y que las condiciones de funcionamiento de esta entidad sean las adecuadas. Allí no había ningún solo personal contratado ni voluntario ocupándose del cuidado de 30 niños. Imagínense lo que eso es. Ninguna persona designada por parte del Estado cuidando de ellos. En realidad, al ser una entidad privada, quien tiene que encargarse de contratar o de captar voluntarios es el director. De hecho, el único que se encargaba supuestamente allí del cuidado. Las únicas personas adultas que también residían allí en realidad eran mujeres víctimas de violencia que no tenían dónde vivir y como tenían muchos hijos, entonces habían sido también ingresados allí porque eso facilitaba ampliar la nómina de albergados y por tanto también las donaciones. Esta entidad recibía aportes tanto del Ministerio de Hacienda, tenemos corroborado eso en la página de la Contraloría, puesto que no hizo rendición de los aportes que recibió por parte del Ministerio de Hacienda en el carácter de lo que justamente el Estado prevé de transferencia a organizaciones de la sociedad civil, también incluso Itaipú Binacional, también instituciones privadas del Este y personas voluntarias que mensualmente realizaban algún tipo de aporte. Sin embargo, en primer lugar, ninguna persona al cuidado de los niños, en segundo lugar, las condiciones de higiene eran realmente insalubres, similares a cualquier penitenciaría. Nosotros que estábamos permanentemente en las cárceles nos llamaba la atención la similitud de los baños y las habitaciones de este hogar con cualquier penitenciaría. Después, situaciones de maltrato, o sea, por parte del propio director hubo alegaciones de maltrato en contra de algunos de los niños. De hecho, hay una denuncia de maltrato que realizó una adolescente de 16 años. Ya posterior a nuestra visita, aparentemente hubo represalias, este niño fue protegido y se le acompañó para la realización de la denuncia correspondiente. El director tiene
particularidades como por ejemplo estar alcoholizado dentro de la sede del hogar, esto corroborado por los propios vecinos, incluso gente de vínculo muy cercano con el director que hoy día no se puede acercar. Nosotros relevamos información seria, la cruzamos. Otro aspecto es que ningún niño tenía, por ejemplo, una tarjeta, una libreta pediátrica, una libreta de vacunación. Ningún niño aparentemente fue llevado en algún momento a controles ya sea preventivos o por algún tipo de afección a la salud. Lo mismo con respecto a la educación. Ellos iban a la escuela pública allí de la zona, pero no recibían ningún tipo de apoyo escolar, lo cual implicaba que niños que tendrían que estar leyendo, con niños de 10 o de 11 años, al hacer una pequeña prueba de lectura de un párrafo no podían ni siquiera completar. Y hago todo este detalle porque muchas veces tenemos la idea de que el hogar de niños es el lugar de protección y que creemos que ese es el espacio, que es mejor que esté allí antes que esté con su familia pobre. Y eso es lo que como sociedad tenemos que ir en realidad pensando. Los hogares, por supuesto que muchos de ellos hacen una importante labor de protección temporal, muchas veces sin recursos, pero en muchos de los hogares nosotros hemos encontrado esta situación. Y está naturalizado por sobre todo, Diana, está naturalizado, tendemos a dar como primera respuesta cuando hay una situación, por ejemplo, en la familia, de algún tipo de maltrato, entonces no buscamos a la familia ampliada. Tenemos que ponernos en el lugar de si fueran nuestros hijos. ¿Nos gustaría que vaya a un hogar o que vaya con mi hermana, mi tía, mi mamá? Y eso es lo que siempre le decimos también a los operadores judiciales que generalmente tienen la tendencia de directamente al hogar. Y el problema no es enviarle al hogar, el problema es que se olvidan del niño una vez que lo envían al hogar. Y si no estamos trabajando las causas que derivaron en la separación, es decir, la situación de maltrato, la situación de abuso, etcétera, lo que hacemos es eternizar, que es lo que encontramos allí, un promedio de aproximadamente 5 años de encierro prácticamente de cada niño, algún niño que llevaba 11 años allí. Y un aspecto también, el director a partir de toda esta intervención, de este monitoreo serio que se hizo de manera conjunta, nosotros al día siguiente de haber relevado toda esta información ya generamos una mesa de trabajo en conjunto con la Secretaría de la Niñez, Juzgado, Defensoría de la Niñez de Ciudad del Este, de modo a justamente darle una respuesta inmediata a cada uno de los niños. Hoy día gratamente podemos decir que ya no queda ningún niño en el hogar. ¿Dónde están los demás? Sí, en el informe de monitoreo que es público está el detalle, pero en términos generales les puedo comentar que un porcentaje fue reinsertado con sus familias, no necesariamente con la mamá o el papá responsable de la situación, claro, pero con hermanos ya mayores de edad, con abuelas, con distintos miembros de la familia, algunos incluso con los propios progenitores. Otros están en familias acogedoras, que es un modelo promovido desde la Secretaría de la Niñez, muy importante para dar una respuesta temporal a niños que estén en este tipo de situación. Por ejemplo, también podemos decir gratamente que el niño de 11 años con discapacidad hoy está en una familia acogedora. El viernes lo vimos, sumamente querido. Él es otro niño con una sonrisa realmente plena, donde él ya se siente seguro, donde nadie lo está maltratando, sino todo lo contrario. Ahora va a ser operado, va a ser próximamente también escolarizado. Todo esto también gracias al apoyo comunitario de una docente se ofreció también recientemente a brindarle apoyo pedagógico a domicilio, por ejemplo. O sea, la importancia, y ahí los medios tuvieron un rol muy importante. Nosotros con todos los cuidados, obviamente, estuvimos comunicando esta situación permanentemente a través de los medios en Ciudad del Este, en Franco, de modo también a que la comunidad se involucre, porque tuvimos conocimiento de que mucha gente sabía del modo de que estaba funcionando esta entidad, sin embargo era un secreto a voces, así que hoy podemos decir que ya este hogar no tiene autorización de funcionamiento por parte de la Secretaría de la Niñez, ningún niño está allí y queda ya en manos del intendente de Franco disponer o no la clausura de esta entidad. Hablamos del Mitad Prajuroga, que es un hogar que estaba funcionando entonces con más de 30 niños, contrato irregular a los mismos. Y bueno, ojalá que más gente se anime a denunciar. ¿A qué número se puede denunciar? ¿Ustedes cómo toman las causas, Diana, por último? Sí, en el caso nuestro nosotros no somos propiamente una institución receptora de denuncias, pero obviamente si alguien tiene conocimiento de alguna irregularidad, ya sea en una comisaría con relación al trato a detenidos, a un hogar de adultos mayores,
que es otra población Sí. que sería bueno que nos ocupemos en otro programa, es Exacto. probablemente la población más invisibilizada, o niños en este tipo de situación. El mecanismo de prevención de la tortura tiene sus oficinas en Adela Esperati, casi Mayor Bullo. El número de teléfono es el 207-053 y también tenemos una página web que es www.mnp.gov.pi. Reiteramos el número 203-053 entonces. 207-053. 207-053, ahí está. Bueno, Diana, muchas gracias por acompañarnos, por darnos estos detalles. Vamos a seguir hablando del mecanismo de prevención a la tortura. Gracias. Excelente, muchas gracias a ustedes y estamos a toda la ciudadanía a involucrarse en la situación de la niñez institucionalizada en particular. Que tengas buen resto de jornada. Así estuvimos compartiendo con Diana Vargas, ella es comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, compartiendo ya también más detalles de la intervención de esta instancia, también en un hogar del Alto Paraná. Con esto nosotros hacemos una breve pausa, en instantes seguimos informando aquí en Paraguay Noticias.